Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga nuevamente. Mi nombre es Nino Zapata, para los que no me conocen. Para mí es un honor poder llevarles este mensaje a ustedes. Yo me identifico mucho con lo que es el plan de salvación de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy te voy a hablar brevemente porque yo sé que las personas hoy en día tienen una vida ajetreada, el trabajo, los niños, la pareja, el día a día no es nada fácil, esto lo sé. Y por esto estoy haciendo unos videos un poquito cortos, pero bien concisos. En el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de lo que es cómo huir de la tentación, porque tenemos tentaciones día y noche. Es increíble las tentaciones que tenemos, no solo en las calles, sino también, y mucho más importante, en nuestros propios pensamientos tenemos tentaciones. Inclusive nacen de nuestra propia concupiscencia todas estas tentaciones. Bien, entonces voy a comenzar leyendo un versículo bíblico en Romanos 6:3. Como me gusta siempre hablar de esto, muy importante. Además, siempre mis mensajes, mis estudios van dedicados a esto, a lo que es la salvación del alma del ser humano, porque lo que Dios ha querido desde el principio de los tiempos, lo más importante que ha habido, es la salvación del alma del ser humano. Y por esto yo, como cristiano, pues no tengo otra cosa más importante que hablarte que de tu salvación. Romanos 6:3. Esto lo he dicho en tantos mensajes. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Bautismo significa sumergir, sepultar o enterrar. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque aunque aquí diga Cristo Jesús, nosotros nos bautizamos en un elemento que se llama agua, porque el agua, repito, como siempre les digo, representa la sangre de Cristo que nos limpia del pecado. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para muerte, para que muera el hombre de pecado en el bautismo. Con esto abro este pequeño estudio, pero muy importante, quisiera que tú lo escuches de verdad, y acerca de la tentación. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Hay gran conflicto entre el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El pueblo de Dios debe salir, escapar del mal y de las consecuencias que trae el mal consigo. Nosotros, como dice la Escritura, debemos huir de las pasiones juveniles
y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Hay un grupo de personas que se llaman cristianos, que siguen a Cristo, que andan conforme a su doctrina y estos escapan. Entonces tú debes también de escapar de lo que viene, del mal, del pecado y de las consecuencias que trae el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dice la escritura, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, desecha el pecado. Es fuerte, parece muy bonito decirlo. Tenemos una lucha constante. Yo sé la lucha que ustedes tienen, porque la misma lucha, aún yo siendo cristiano, tengo estas luchas internas, a veces mucho más fuertes, pero debemos pelear en el nombre de Cristo, porque Cristo es más grande que el que tienta, y tenemos las escrituras para nosotros poder soportar en el día malo. ¿Cómo nosotros podemos escapar de las tentaciones? En lo que a mí respecta, lo que yo pienso, que no lo pienso por mí mismo, sino que escudriño las escrituras para saber lo que voy a hablar, porque no hablo ni una sola palabra que sea mía. Solamente hablo la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque ¿para qué quieren escuchar alguna historia mía? Si me puedo pasar la vida entera hablando de Cristo y no voy a terminar de hablar de las maravillas de nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos escapar? Sencillo, obedeciendo. Fíjense bien, en Génesis 6, 13 y 14, capítulo 6, 13 y 14, dice la escritura: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Dios dice: voy a destruir la tierra, voy a destruir a todo ser, voy a destruir la tierra. En el versículo 14 hay algo muy interesante que yo quiero que tú tomes en cuenta. Dice: hazte un mandamiento del Señor, una orden del Señor, le dice aquí en el versículo 14. Comenta Dios con Noé, dice: voy a destruir la tierra, pero en el versículo 14 le da una orden, un mandamiento, para que ustedes vean cómo escapó Noé de la maldición de Dios sobre la tierra, porque Dios había maldecido la tierra, su creación, y le había dolido en su corazón haber creado al ser humano. Y entonces decidió el Señor destruir la tierra. En el versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Sencillo. Noé hizo lo que Dios le dijo. Hizo el arca con madera de gofer, la calafeteó, ¿y qué crees? Escapó Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con su esposa y las 3 esposas de sus hijos. ¿Por qué obedeció Noé? ¿Por qué obedeció? ¿Por qué él escapó? Porque obedeció. Noé obedeció a la voz de Dios. Un punto muy importante. He aquí
que el Señor, a quien le obedeció en ese tiempo, lo salvó del diluvio de agua. El agua, que fue para algunos maldición, fue salvación para Noé y para sus hijos, para su familia. Dice en Mateo, referente a este mismo tema, 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tú estás esperando para entrar en el arca? ¿Qué tú estás esperando para obedecer a nuestro Señor Jesucristo? Que venga el diluvio, que venga la destrucción repentina. Entonces dice en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esta es la referencia de aquella vez cuando hubo un diluvio y Dios destruyó al mundo. Dios lo destruyó. Entonces, Noé escapó del diluvio porque obedeció. Ahora Dios dice que va a destruir al mundo. Y tú puedes escapar bautizándote en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te limpia de pecado, te sella con la sangre de Cristo. Y para los que son sellados con la sangre de Cristo, ninguna condenación hay. No hay condenación. Dice aquí, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que lo que corresponde a lo que es la destrucción que hubo en aquel tiempo, en la cual se salvó Noé, ahora el bautismo en el nombre de Cristo Jesús te salva de la condenación que viene. Es una referencia que se destruyó el mundo antes, pero que Noé obedeció con su familia, y ahora entonces viene otra vez y dice el Señor que va a destruir el mundo, pero si tú te bautizas en el nombre de Cristo Jesús y perseveras en la doctrina de Cristo, en la ley de Cristo, tú puedes escapar de esta condenación. Antes ya les he dicho qué es lo que tienen que hacer. Hay 5 pasos que usted lo da en un solo minuto. Usted oye la palabra de Dios, cree en la palabra, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo y usted es bautizado. 5 puntos. Y luego, el punto número 6, usted persevera hasta el fin y usted será salvo. Entonces usted oye, cree, se arrepiente, confiesa, se bautiza. Esto debe ser. Nosotros podemos escapar ciertamente de la tentación. Para poder escapar de la tentación, nosotros tenemos que conocer las Escrituras para que nosotros tengamos, mediante Dios, la forma como vamos a escapar. Dese en cuenta que cuando el Señor fue tentado en el desierto, Él ayunó 40 días y 40 noches y tuvo mucha hambre. Y vino a Él entonces Satanás y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor le contestó? Escrito está. Es decir, que si tú te aprendes las escrituras, tú puedes escapar también de Satanás. Dice, la salida de la fornicación. ¿Qué debes hacer para tú salir de la fornicación? Cásate para que no te estés quemando. La salida de la tentación de desalentarse es la esperanza. Si tú te sientes desalentado, debes saber que hay esperanza en Cristo Jesús. El desaliento. ¿Estás desalentado? Ponte a trabajar. ¿Tú quieres decir mentira? ¿Tienes una tentación a decir cosas que sean mentiras? Pues di la verdad. Haz lo contrario. Sigue a Cristo. Cristo es el camino y la verdad y la vida. ¿Tienes tentación de aborrecer? Ama. Lo contrario de la tentación de aborrecer al prójimo es amar. La ley de Cristo te manda a amar. ¿Quieres practicar la hechicería? ¿Te llama eso la atención? Debes poner toda la confianza entonces en Dios. No poner la confianza en esos ídolos que son de madera y de plata y de oro, que tienen bocas y no hablan, ojos y no ven. Entonces, pon tu confianza en Dios. ¿Tienes tentación de un genio fuerte? Pídele a Dios que te dé dominio propio para que tú puedas controlar ese genio que tienes, porque todo es pedírselo a Dios. ¿Tienes un don amargado? ¿Tienes una tentación de vivir siempre amargado? Perdona, sacrifícate, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es como se debe adorar. Y no se limiten a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, con el cual puedan entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdona. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comienza a perdonar y no serás una persona amargada. Tienes la tentación a estar en la carne, a ser una persona carnal. Vuélvete un ser espiritual. El Señor te protege, te guía, te fortalece. Ponte en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios. Ahora bien, el Señor no oye a los pecadores. Dice la Escritura, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Él oye. ¿Cuándo tú eres temeroso de Dios? Cuando tú obedeces a Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán? Dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, óiganlo, escucha la voz de Cristo. Está plasmada en el Nuevo Testamento para que tú puedas entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escapa de esta destrucción que viene, escapa de la tentación, escapa de la maldad. El Señor está ahí a la puerta y llama, abre tu corazón para que el Señor viva en ti. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo.